En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar verdades, tralala, vamos a... Bienvenidos al de... Espera. Bienvenidos al Desmontando Bulos número 37. Hoy sí que sé el número, Sara. ¿Cómo va, Sara? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. No me oías Pues aquí tú estamos. ni nadie, ¿eh? No me oías tú ni nadie. Tenía yo el micro apagado, no te preocupes. Ah, bueno. Porque yo ya pensaba que era yo. Digo, ya empezamos. No. ¿Sigues por ahí, por tu pueblecito? Estupendamente aquí en la aldeíta. Bueno, que además Perfecto. Ahora ya se ha ido toda la gente que había venido y ya quedamos los 5 gatetes más yo. Perfecto. Y la verdad que muy bien. Pues Hace un tiempo estupendo, hay mucha tranquilidad. Te da esta cosa usar la mascarilla porque no te encuentras a nadie durante a lo mejor una hora. O sea que muy bien, muy bien. Pero más vale acostumbrarse a usarla. Te acostumbras y ya está. Sí, Total. sí. Eso además vamos a ver, yo lo comprendo, pero ojo, aunque estemos a lo mejor, yo que estoy aquí en una aldea, yo la mascarilla la tengo que coger. ¿Me la puedo quitar a lo mejor que voy por un caminito, no hay nadie? Sí, pero si yo luego vuelvo a lo que es la zona urbana, tener en cuenta que aquí no hay policía local, pero sí que hay guardia civil. Claro. Y por tanto me pueden poner la multa correspondiente por no llevar la mascarilla, aunque no haya nadie, porque sabéis que por la calle hay que llevar la mascarilla. O sea que... Y además, como todo, hombre, no te encuentras a nadie y de repente te puedes encontrar a una persona. Sí. Entonces, Como tú lo has que salido tú a pasear, dices, los demás también pueden. ¿Salir a pasear? lo dicho. Hay que tener un poquito de responsabilidad social, que es importante. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con los bulos, si te parece, Vamos porque allá. la gente ha Hoy tenido vienen así vacaciones, muy algunos han tenido Sí, vacaciones, pero los bulos nunca descansan. esos nunca. Esos siguen su camino, su desarrollo y su expansión, desgraciadamente, ¿no? Y Pues, vamos a si te empezar parece, con este. Sí, es que este ha estado muy simpático. Esto empezó a circular por WhatsApp, luego ya se hizo muy viral en Facebook y en Twitter, en donde había un mensaje en el que se afirmaba que el 14 de agosto pasado aviones de combate F-16 marroquíes fueron interceptados en Ciudad Real por cazas F-18 de Torrejón de Ardoz y obligados a volver al estrecho. Según decía el mensaje, sus pilotos dijeron que se habían perdido, pero en cambio se sospecha que los aviones marroquíes fotografiaron bases y cuarteles de Sevilla, en la región de Almería y también en la base aérea de los Llanos de Albacete. Además, que también hicieron fotos en la base de helicópteros de Almagro en Ciudad Real. El mensaje terminaba diciendo que a pesar de ese casi ataque de Marruecos, pues que aquí, con el gobierno actual, que aquí no pasaba nada. Y además comentaba que el mando aéreo de combate dio orden de obligarles a aterrizar para recuperar las fotografías estratégicas o derribarlos. Pero el gobierno abortó esa orden. Bueno, la verdad que el mensaje es una monada, ¿eh? O sea, las cosas como son.
Bueno, ¿qué ocurre? Este texto se ha viralizado y en este caso ya no solamente maldita.es o Neutral, sino también el servicio de Agencia F, que es F Verifica, pues se han hecho eco de este bulazo porque no tiene nada que ver con la realidad. Se trata de un bulo que, como muchas veces decimos, se deriva de otro anterior que circuló a principios de agosto. En aquella ocasión solamente habían hecho fotografías en la base de Sevilla y ni ese ni este, más reciente, pues tiene nada que ver con la realidad. El Ministerio de Defensa, evidentemente, ha negado la información, tanto es así que el propio Ministerio de Defensa se puso en contacto con una web que es la que inició este bulo. Es una web española que habla sobre conflictos políticos y militares internacionales y que en un principio ellos publicaron esta pseudonoticia y al final la propia web tuvo que retirarla y pedir disculpas y hasta, en fin, por haber difundido ese bulo. Y además, como dijo su director, tras volver a indagar, pues he perdido la confianza en mis fuentes y por tanto ruego que dicha información no sea difundida alegremente. Claro, cosa que no hicieron caso otros medios, pseudomedios, en redes sociales como Alerta Digital, que lo hizo viral en Facebook, como es en Twitter, y os puedo decir que ese mensaje fue difundido hasta por un profesor universitario. O sea que, en fin, una monada, de verdad, una monada. Totalmente. Como que los marroquíes no tienen nada más bueno que hacer ahora mismo. Casi nos meten en una guerra y zascazás. Ay, vamos al siguiente, si te parece. Mascarilla y medidor. Sí, señor. Bueno, por aquí ya hemos pasado por este bulo. Además, lo estuvimos comentando hace unas semanas. Y ahora se ha hecho viral en México y en Colombia. Y es nuevamente un vídeo titulado La pistolita de temperatura mata neuronas, en el que se escucha hablar a un doctor que se hace llamar José Mena y explica que exponerse a esos peligrosos infrarrojos, pues que es malísimo para nuestra salud, especialmente lo que es nuestra capacidad neuronal. Sabéis que estos termómetros están siendo utilizados en comercios, en lugares muy públicos y especialmente en personas que entran a trabajar por turnos para medir la temperatura y más que nada, pues hombre, por reconocer uno de los elementos que de alguna manera hoy podemos decir que nos diferencia con una gripe normal, que es no tener síntomas, pero en cambio tener temperatura. Bueno, pues este señor me advierte en ese vídeo que esta medición con el termómetro, pues que se asemeja a realizar rayos X, madre mía, y puede desencadenar la muerte de neuronas, lo que causaría problemas en el sistema nervioso. Es algo que ya se hizo viral aquí, en España, y que sabéis que no tiene nada que ver con la realidad. Pero esa es la excusa que usa ese señor, señor para justificarse a sí mismo. Tal cual, evidentemente. Así de claro. Y, hombre, esto es como todo. Siempre hablamos de las evidencias científicas, pero, hombre, las evidencias científicas no es lo que cualquier científico o cualquier médico pueda decir, sino que esté demostrado dentro de la comunidad científica. Porque, ¿sabes también lo que es muy malo? El magnesio que lleva los termómetros estos tradicionales. El metal este que lleva dentro. He dicho magnesio, pero es mercurio, perdona, mercurio. El mercurio. De repente me había quedado con el magnesio. Perdón, no, mercurio. El mercurio es malísimo también. O sea, como se te rompa uno mientras te están tomando la temperatura por detrás, verás tú la gracia. No, y ojo, y además lo típico, yo no sé, hombre, yo como ya soy mayor, esos termómetros los he utilizado, bueno, era el que había cuando yo era pequeña.
Y ciertamente no había cosa más graciosa para nosotros, los niños de aquella época, que el termómetro se rompiera, porque en algún momento se rompía, Sí. y era jugar con las bolitas que iban Mm. quedando del mercurio, porque se unían, las podías aplastar y se hacían varias bolitas. Y bueno, lo que uno luego ha sabido, lo malo que es eso, y lo contaminante que es eso, y lo venenoso que es eso, vaya. Y seguimos vivos. Menos mal. Bueno, pues con esto de los problemas neurológicos, gracias a casi un cuasi rayos X que dice este señor que es eso, pues más o menos lo mismo. Es falso, evidentemente, que estos termómetros tengan esa radiación. Lo que es una lucecita, en definitiva, que ayuda en tal caso a la persona que te toma la temperatura, que te ha puesto bien, o sea, que ha cogido la señal de tu temperatura, porque ni te tiene que tocar tampoco la cara, te la puede tocar, pero no pasa nada, te la puede tomar a distancia, y cuando sale esa lucecita es porque efectivamente el termómetro sí que ha podido detectar Además, esa temperatura. esa lucecita que debe ser infrarroja, ¿no? No, Que no es una luz peligrosa, o sea, no, no, no o sea, entra. es lo mismo que se usa en un mando a distancia tradicional. Efectivamente, lo mismo, es lo mismo, la misma función también, en definitiva, y bueno, y la misma capacidad, o sea, no hay nada más. Claro, claro, por eso que si no te preocupan los mandos a distancia, no te debe preocupar esto. Así que, Digo yo. siguiente bulo con mucha gente, que seguro que está algo de hace un par de años. Ya me cuelo ahí, pero bueno, venga, va. Pues no te vas a equivocar mucho, porque, bueno, sabéis que este domingo iba a ser la macro manifestación en Berlín de todos los negacionistas, de todos los que están en contra de las mascarillas, de los que, bueno, yo creo que se juntaron todos, los que están en contra de las vacunas, los que piensan que esta pandemia es en definitiva, una burla de los poderes fácticos mundiales, etcétera, ¿no? Hay miles de grupos, ¿no? Entonces, la verdad que es uno de los vídeos que se ha hecho viral durante estos días, y más que nada porque, según la información que acompaña esos vídeos, pues se dice que ha sido grabado el pasado 29 de agosto en Polonia como repercusión a otras manifestaciones que se iban a producir, en concreto con la que os comentaba en Berlín. Es un bulo, es uno más. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene nada que ver con Polonia, ni con los negacionistas, ni con las manifestaciones de los negacionistas, ni nada por el estilo. Las imágenes fueron grabadas en Minsk, en Bielorrusia, y muestran una protesta que sí que fue masiva, como se puede ver, contra el gobierno de ese país, presidido por Lukashenko. Además, el vídeo ya había sido también compartido falsamente, como si fuera también parte de la manifestación que os comentaba, que se había desarrollado en la ciudad alemana de Berlín. En verdad, ese vídeo fue compartido ya el 23 de agosto en Twitter por el editor del medio alemán Bild, que informó a través de su cuenta sobre las protestas de Minsk y en concreto contra su presidente Lukashenko. Es decir, era facilísimo buscar por Google Maps la veracidad de esas imágenes y de dónde salía ese vídeo. Por tanto, no ha sido grabado en Polonia, no tiene ningún tipo de relación con la pandemia de la COVID-19 y, una vez más, pues nos intentan colar en este caso, pues hombre, la intencionalidad es clarísima, es dar a entender que hay muchísima gente que es negacionista, que están en contra de las medidas que se están tomando a nivel mundial, que la pandemia es ficticia, etcétera. Yo es que la verdad que últimamente ya empiezo a estar un poco harta de muchas cosas, ¿no? Cuando especialmente en nuestro país estamos teniendo pues cada día más rebrotes y más problemas sanitarios y bueno, y esperemos que no vaya a más, vaya, que yo ya empiezo a tener muchas dudas. Y una cosa muy importante que siempre hemos dicho, que ojalá
Ojalá que realmente pudiéramos preocuparnos de que con una vacuna nos pudieran implantar un chip, porque eso quería decir que nuestra tecnología estaría lo suficientemente avanzada para ello y Sí, podríamos curar muchas sí, sí, enfermedades. totalmente de acuerdo. Pero Totalmente de realmente acuerdo. en este momento no estamos lamentablemente en ese punto del avance científico, que lo máximo que se ha conseguido es que a través de un chip puedan controlar, pueda leer el chip órdenes e interpretarlas una máquina. Eso es lo máximo que se ha conseguido, pero no Así es. modificar la memoria. Pues imagínate, con todo lo que... Por eso decía yo antes, ¿no? Que vamos a ver, que las evidencias científicas o médicas no tienen nada que ver con la opinión de un médico o de un científico. La comunidad científica, la comunidad médica tiene sus instrumentos para cuando informa sobre algo que esté bien resguardado de veracidad y comprobada de acuerdo con las evidencias que la ciencia nos puede ir dando poco a poco en esto y en otras cosas. Entonces, que no es solamente que llegue un médico y nos cuente algo, sino que la comunidad científica respalde esas investigaciones o esas conclusiones. Y eso es lo importante de buscar la información, de saber los orígenes de la información que nos transmiten, quien sea, desde una red social o desde un medio de comunicación, porque a veces los medios de comunicación, pues desgraciadamente, pues no verificamos como deberíamos verificar, ¿no? No, Pero es una responsabilidad nuestra, como usuarios, aparte después también decía yo que todo lo que es ciencia, con un pequeño descubrimiento, después se han dado cuenta a lo mejor que había muchas cosas que se habían demostrado que no eran así, Claro, como porque se ha descubierto un factor nuevo. Entonces, exactamente. la ciencia es en base a lo que conocemos en este momento, pero Y que a lo mejor mañana se conocen otras cosas que hasta pueden contradecir lo que hoy efectivamente, pensamos hoy. sí, de Hay que hecho hay... acordarse de algo. Sí, hay que acordarse de algo tan importante como cuando empezó todo esto de la pandemia, el confinamiento. Acordaros que primero se decía de los guantes, que cuántas horas se podía quedar el virus en ciertos materiales. Bueno, pues ya sabéis que ahora, al final, lo más importante en la propagación de este virus, de la COVID-19, pues es aérea. Sí, sí, Y a sí, veces sí. hasta con las micro gotitas que expandimos cuando hablamos, pues ahí está antes el virus que en lo que vamos a tocar. Cuando Y hablamos que cuando y tocamos chillamos, algo, cuando chillamos o claro, cantamos, pero en la distancia de seguridad tiene que ser más lejos. Eso es lo que de eso me enteré el efectivamente, otro día. así es. Entonces, claro, al final siempre decimos, es que al final se contradicen. No, no es una contradicción, es que el virus se está investigando, como digo yo, pues a tiempo real. Sí. No nos han dado la tregua a decir, bueno, tenemos aquí el virus, vamos a estudiarlo que bueno, ya se propaga. No, se ha propagado, está con nosotros y claro, y estamos en tiempo real investigando, bueno, nosotros no, pero los que pueden investigar, y claro, cada día sale una cosita más. Antes solamente se hablaba de las consecuencias de una neumonía bilateral. Hoy sabemos que te puede provocar un ictus y que casi te vas al hospital porque te ha dado un ictus y lo que menos piensas es que tienes la COVID-19. Entonces, por eso hay que ser muy responsables, como decías tú al principio del programa, ¿no? Es decir, lo que podamos hacer y está en nuestra mano, que sabemos que sí que podemos hacer, hombre, caray, hagámoslo, que no, Y te voy a decir una que cosa, nosotros una mismos de también nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta, también investigamos si somos un poco curiosos y también si claro, nos dedicamos a observar podemos llegar a descubrir cosas del virus que más tarde después a lo mejor los oirás decir en la tele o tal. Y te voy a decir una cosa, claro, yo el sábado pasado diagnostiqué a alguien, le dije, tú tienes coronavirus por unos síntomas que me dijo y hoy le han dado positivo. toma. Solo te digo eso, que ya me doy miedo a mí mismo. O Te iba a sea que. decir yo que si en algún momento esto ya te consulto, No, pero me porque con dijo el los problema síntomas, oye, que me encuentro tal y cual. Y claro, que yo ya los he oído tantas veces que digo, estos son los síntomas que siempre al hablan. final, claro, Vete a hacer la PCR. Y efectivamente. tal cual. Pues mira, es importante.
Y también es verdad que posiblemente tú, aún a lo mejor con la persona que tenía los síntomas, podía ser que podía tener la misma información que tú, pero tú evidentemente estás fuera, eres más objetivo y das antes en el clavo, porque nosotros cuando nos encontramos mal justificamos todo. No, igual esto No, es que ayer bebí una Coca-Cola muy fría y por eso, ¿sabes? no, si es que te digo más, sus familiares hasta antes de haber dado positivo le decían que si tenía anemia, Madre que mía. si es que se alimentaba mal, que si no sé qué, o sea, que para todos ha sido una sorpresa menos para mí. Jo, O sea, Lorenzo, estás que te sales ya, ¿eh? Yo u- ya te digo, ¿eh? es que oigo demasiado hablar del virus, la verdad. Vamos a cambiar de Y al tema. final, ¿verdad? O no. No sé, Fernando Simón, no, si Fernando Simón no hemos cambiado de tema, vamos a seguir hablando del virus. No, vamos a seguir, sí. Porque este ha sido muy simpático. Este bulo ha sido genial. Fernando Simón, sabéis, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en nuestro país, que se las lleva por todos los lados. Y es un técnico, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues nuevamente han salido muchos bulos sobre Fernando Simón durante estos meses, ahora en verano bastantes más. Yo pienso que es porque como no salía tanto en la tele, pues había que, Yo en también te fin. digo, yo soy Fernando Y Simón y bueno, hubiese mandado a la mierda a todos ya desde hace tiempo. ya te digo, especialmente sabiendo un poco la trayectoria de Fernando Simón, de quién es él profesionalmente, la verdad Por que eso, por yo para eso. mí tiene bastante paciencia, de verdad. En fin, es un médico, es un científico y es una persona que sabe de la medicina solidaria porque ha estado en misiones y en lugares ayudando a muchísima gente y me imagino que esa forma de ser pues también te lleva a tener otro tipo, ¿no? de comportamiento, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Fernando Simón, que pues le han puesto ahí en un mensaje donde se dice que aparece en esa fotografía estrechando la mano de Alexander Soros. ¿Quién es Alexander Soros? Bueno, pues es el hijo del magnate inversor estadounidense de origen húngaro, George Soros, que os sonará porque en muchos bulos aparece este señor como un filántropo que de alguna manera pues que interviene en las políticas internacionales en ciertos países, se le relaciona con la izquierda más extrema, con los movimientos revolucionarios en ciertos países. Bueno, El, pues Soro, el en Soros redes este, sociales, el Soros este no sí, es el amigo de Bill Gates y de Elon Musk, que son los efectivamente, que manejan todo esto de la pandemia y el bulo este que nos están colando ahora. efectivamente. Vale. Ese es el trío La. Entonces, para hacer el cuarteto, pues se han buscado a Fernando Simón, que según dicen ellos le está dando la mano al hijo de George Soros, y en realidad, si nos fijáramos bien, este que parece de ricitos, que parece Fernando Simón, en realidad se trata del político colombiano Sergio Fajardo. Según las publicaciones que acompañan a esta imagen, la entrevista se marcaría en una conspiración internacional relacionada, como no, con la COVID-19, que tendría como consecuencia grandes efectos sobre la economía española y estaría relacionada con el plan de este empresario de Bill Gates para promover entre la población mundial una vacunación, ojo, dañina para la salud. O sea, ya se coordina todo, toda la gran conspiración y Porque meten es por lo en más medio. normal. Cuando tú vendes el software más usado del mundo, que es Windows, lo más normal es querer cargarte a tus clientes y que mueran, para que Exactamente, no te ahí compren. es, ahí es. Pues hay que decir, lo dicho, que este señor que dicen que es Fernando Simón, pues no, es, como os decía, el político colombiano Sergio Fajardo, que precisamente son unas imágenes que corresponden al tiempo de las elecciones presidenciales en Colombia que se celebraron entre mayo y junio, porque va a dos vueltas allí el sistema
electoral de 2018. O sea que no tiene nada que ver, en primer lugar, con Fernando Simón, no tiene nada que ver con el tiempo que vivimos y no tiene que ver con nuestro país ni nada por el estilo. Es tan fácil como muchas veces hemos hablado, de hacer una búsqueda inversa desde Google y veréis cómo esa imagen os sale, en primer lugar, el político colombiano y, en segundo lugar, pues fechado en 2018. Así que nada que ver con la realidad. Ni la foto, ni la imagen, ni el país. Y bueno, yo lo de la conspiración ya lo dejo a la creatividad de cada uno, pero con conspiraciones así no vamos a ningún lado. No. Creo que ahora sí que no vamos a hablar del virus, por un rato al menos. Pues no, pero vamos a seguir hablando de conspiraciones, ¿eh? Venga, Ojo, pues porque están de moda. todo muy conspiranoico, de verdad. Y es que especialmente en Twitter se ha difundido un mapa de Francia con decenas de lugares señalados en todo el país en los que se afirma que son incendios provocados y ataques contra iglesias durante los últimos 4 años, cuyos responsables, ojo, siempre son musulmanes. En Facebook también sale un enlace con un listado de catedrales e iglesias junto a fotos de 6 templos católicos en llamas y se completa con la afirmación: están destruyendo los símbolos de Francia, para nada fortuito, todo es deliberado, han sido los musulmanes. En este listado, que encabeza la Catedral de Nantes, la figura de la Catedral de Notre Dame de París, sale la iglesia de Saint-Sulpice de París, sale la de Saint-Paul-de-Bus de Caraquet, bueno, un montón. Bueno, salen imágenes, sabéis muy bien que madre mía, hace un año pues veíamos la Catedral de Notre Dame, cómo ardía desgraciadamente su fachada. Y lo bueno de esto es que hay que decir que por ejemplo, el incendio de la Catedral de Notre Dame, sabéis que ha sido investigado, se considera, no están cerradas las investigaciones, se sigue el proceso, pero por el momento lo que es la policía científica sigue pensando que posiblemente pues fue un cortocircuito, porque sabéis que se estaban haciendo trabajos de rehabilitación precisamente de esa zona, con lo cual no tiene nada que ver con ninguna, no sé, que de repente los musulmanes se quieren cargar a las iglesias o los templos católicos, ¿no? Hay otra imagen que en concreto hablan de Saint-Paul-de-Bus de Caraquet, que os decía que la ponen en Francia. Bueno, pues es otro error porque ese templo está en Canadá. Y el listado, pues evidentemente no prueba ninguna oleada de ataques anticristianos y menos aún de origen islámico. Te vas yendo a cada uno de los elementos que va poniendo y no tiene nada que ver. Hay que decir que, claro, todo este tipo de acciones, al final uno buscando estos mapas, los encuentras en una web de una organización de activistas conservadores católicos francés, que se llama el Observatorio de la Cristianofobia, y en verdad lo que sí que ves en ese mapa que aparece en esa web son decenas de símbolos esparcidos por todo el país, pero que no corresponden a supuestos ataques contra iglesias, sino a todo tipo de actos que este colectivo identifica como cristianofóbicos. De este modo, entre los símbolos que inundan el mapa, que por cierto no están actualizados desde finales de 2018, por ejemplo, el bulo habla de Notre Dame y no salen estos mapas, abundan actos que este colectivo considera ofensivos para los cristianos, como una pancarta exhibida en una manifestación del LGTBI o un espectáculo organizado en una iglesia de Caen. Es decir, no tiene nada que ver con incendios ni ataques musulmanes contra los cultos cristianos, sino dentro de su ideología, pues cualquier cosa que ellos consideren que es un ataque a lo que ellos consideran su moral cristiana, claro, evidentemente. Así que lo sentimos mucho por este grupo, pero la verdad, no es, en fin, a tanto no estamos llegando. Hay en concreto una de las
de las, en fin, de los incendios que denuncian, que es en Santa-Alain de la Ver, y en concreto en Maldita.es pudo averiguar que ese incendio, que sí que se produjo el 5 de febrero de 2019, pues hombre, que es en la localidad de Toulouse, y que precisamente fue un estudiante de secundaria de 17 años quien, bueno, fue con sus padres a la gendarmería para, bueno, pues decir que el autor material del ataque, pues que había sido él y que, en fin, que, bueno, le pondría la multa correspondiente porque era menor, pero vaya, ni era musulmán ni nada por el estilo. Y el único caso que sí que comentaban desde Maldita.es que sí que había un musulmán por en medio, pero no es musulmán, es cristiano. Lo que pasa que es de Guinea, vaya, pero él, su confesión es católica y, bueno, no, perdón, era ruandés, exactamente. Era un demandante de asilo que reconoció pues, en la Catedral de Nantes que había provocado un conato de incendio y bueno, pues era voluntario de la diócesis y como que, pues bueno, pues el hombre se puso nervioso y chiscó, vaya, chiscó allí en Se le cruzaron los cables, vamos. Efectivamente, pero nada que ver con lo que nos quieren contar con este bulo. Pues vamos al siguiente. Bueno, pues credenciales. Pues vamos a ver. Esto es muy fácil que en estos próximos días pues podamos recibir a alguien o todos igual algún SMS donde nuevamente nos van a decir que hemos ganado un premio, en este caso de MediaMarkt. Si es así, como bien la propia marca ha indicado, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente con un intento de phishing. Ya sabéis, esa técnica maravillosa que busca hacerse con nuestros datos y en algunas ocasiones hasta con nuestro dinero si no somos cautos. A través de su cuenta oficial de Twitter, MediaMarkt ha informado que se ha detectado el envío de varios mensajes fraudulentos de estas características y, por tanto, evidentemente ellos, como empresa, pues solicitan que no se haga caso y recuerda nuevamente que las claves secretas ni información bancaria por email o SMS, pues que no se puede buscar. O sea, que no la van a pedir en ningún momento. Y por el momento lo de los premios de MediaMarkt, como que no. Así que cuidadito porque es el phishing de esta semana. En este caso le ha tocado a MediaMarkt. También hay que decir que a través de redes sociales he visto varias personas que han recibido también el típico de vas a recibir un paquete de correo paga 1,40 € del que ya hemos hablado. Señor, de verdad, También se está distribuyendo esta semana. ¿Veis como al final los bulos nacen, crecen, se reproducen y resucitan? Siempre. Sí. Entonces, lo dicho, premios y demás, ojito, muchísimo ojito, porque, en primer lugar, los tiempos no están para muchos premios. Y en segundo lugar, pues ya sabéis, esto que de repente, sin tú buscar nada, te venga el premio, pues igual te viene un trompazo de buenas, vaya. Así que, ojo, ojito. Otro. Bien. Fake. Bueno, pues sí, está en redes, como estamos, siempre nos estamos comparando. Hay que reconocer que en nuestro país, y digo nuestro país porque en otros países posiblemente también, hombre, las grescas políticas y todo esto y la tensión, además llega ya septiembre, ahora ya vamos a empezar a notar, como digo yo, ha pasado las vacaciones, volvemos a las andadas, pero bueno, en concreto en nuestro país, pues la verdad, se está viviendo una tensión un poquito exagerada y mucho más en los tiempos que estamos viviendo, en donde deberíamos estar todos un poquito más unidos para salir de todo esto, ¿no? Con aquello que decíamos que con el confinamiento que todos yo creo que íbamos a salir un poquito mejor y no sé, nos íbamos, pues la verdad que algunos no. ¿Cómo nos la colaron, ¿Cómo nos la colaron? Y no lo creímos. Realmente, yo
Madre mía, yo me lo creí, que conste, digo, yo creo que vamos a ser mejores personas. Las Ay, cazás. Bueno, pues pues no. en este caso, pues está circulando por redes sociales, especialmente por Twitter, una imagen que asegura que España es un país del tamaño de Texas, del estado de Texas, y eso sí, con el doble de gasto en funcionarios que todo Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos para verificar dos cosas. En primer lugar, si es verdad que España tiene el doble de gasto en funcionarios que todo Estados Unidos. Bueno, en este caso, Neutral ha querido ir a los datos, porque ya que se afirma algo así, pues a ver qué datos tenemos que nos podamos hacer una idea y poder valorar esos datos tanto de Estados Unidos como de España. En España, según las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales, y que se publican en el Instituto Nacional de Estadística, en 2019, que son los últimos datos del año completo, se destinaron 134.063 millones de euros para la remuneración de los casi 2,6 millones de funcionarios, eso sí, de las diferentes administraciones públicas, tanto las estatales, las provinciales, las autonómicas como las locales. En verdad, esa cifra representa 8 veces menos que el gasto que se destina en Estados Unidos para pagar el sueldo de sus empleados públicos. Según los datos que, por su parte, ha aportado a Neutral la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en 2019 el gasto en sueldos fue para 22 millones de empleados contratados por el gobierno federal y por los diferentes gobiernos estatales y locales de este país. Es decir, la diferencia es abismal, cosa que es normal. Por otra parte, en Estados Unidos es un país bastante más grande que España. Pero bueno, ya de entrada, eso es lo que hay, que ellos tienen 22 millones de empleados públicos y nosotros tenemos 2,6 millones. En fin, hay una gran diferencia. Y el gasto superó el billón de euros, evidentemente. Con esa cantidad de empleados públicos contratados, evidentemente se tiene que ir a esas cifras. Así que por ese lado, ya mal. Y en referencia a la superficie de España, que esta también me hacía mi gracia en comparación con Texas, el territorio texano tiene una superficie de 695.660 kilómetros cuadrados. Esto supone que el estado sureño tiene una superficie un 37% mayor que la española, que según el INE es de 505.983 kilómetros cuadrados. O sea, ya lo sentimos de verdad que también nos supera Texas, pero es así. Además, la población de ambos territorios no es la misma de España y de Texas, mientras que la población de Texas es de 29 millones de habitantes. Hombre, pues en España ahí sí que ganamos, asciende a 46 millones de habitantes. Así que es un fake desde arriba abajo, desde derecha a izquierda, norte, sur, este y oeste. No dan una, vaya. Ni una, ¿eh? Vamos a por el último bulo. Es este de aquí. Sí. El 80% de los musulmanes residentes en Europa viven de la asistencia social y se niegan a trabajar. Así, tal cual. Le ha faltado poner porque son unos vagos. Puedes sacar la conclusión. Bueno, pues desgraciadamente, y una vez más, pues aparece un mensaje en redes sociales. Además, se ha podido ver en Twitter, en Facebook, por WhatsApp hay una cadena que dice lo mismo, con los mismos datos que se publican en pseudo publicaciones en Internet, que sabéis muy bien que no todas las web de información son medios de comunicación, que es muy diferente. Bueno, pues nuevamente pues ha circulado un bulo que es ya recurrente y que afirma lo que tú has leído. El 80% de los musulmanes que residen en Europa, pues nada, que viven de clo-clo y además, claro, evidentemente pues se niegan a trabajar. No es nuevo este mensaje, desgraciadamente. La primera vez que se publicó con estos mismos datos fue en julio de 2013.
y se basa en unas presuntas declaraciones de un investigador egipcio que existe, que se llama Ali Abda Alá, y que salió en una entrevista en una televisión libanesa. Y según el texto viralizado, la investigación, que de paso hablan de investigación, aborda los problemas de la falta de aportación de los musulmanes en las sociedades occidentales en que viven, con el fin, ojo, de disfrutar de los sistemas sociales de estos países. O sea, son unos especialistas. Bueno, estas declaraciones, sin embargo, no corresponden, en primer lugar, al investigador egipcio. Se trata de la opinión de un presentador, del presentador de la televisión sueco-argelino, llamado Yahya Abu Zakariya, quien sí que entrevistó a este investigador egipcio en 2012. El investigador egipcio, al que se le atribuye esta falsa frase, esta falsa investigación, se muestra precisamente en esa entrevista en desacuerdo con las expresiones que discute en vivo con el presentador, como se puede ver si se busca en Internet el vídeo de esa entrevista. Más allá de esta incorrecta atribución de la cita, tampoco se ha podido encontrar ningún estudio que pueda corroborar las afirmaciones de, en este caso, el presentador televisivo. Ni en la Unión Europea ni en España se elaboran estadísticas oficiales sobre situaciones laborales o asistenciales por religiones. En concreto, Neutral, por si acaso, ha consultado sobre estas afirmaciones en televisión a Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, y evidentemente pues han podido comprobar que la respuesta es clarísima. No se hace ninguna estadística sobre grupos étnicos, porque en definitiva sería trabajar desde ese punto de vista. Y desde el INE, desde nuestro Instituto Nacional de Estadística, pues también se ha respondido por parte de ellos que lo más cercano que se ha encontrado en un estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y donde se dice, claro, pues temas demográficos, en concreto estudios demográficos de la población musulmana, que a 2019 pues en nuestra población, en España, pues está alrededor del 4%, y que de ese 4%, el 42% de los musulmanes son españoles, es decir, que tienen los mismos derechos y deberes que cualquier españolito, que su padre sea gallego o valenciano o madrileño, y que desde el otro 58% son inmigrantes, que el 38% pues son marroquíes y el 20% pues son de otra nacionalidad. Es decir, no tiene nada que ver los estudios a nivel demográfico que se puedan dar con lo que supuestamente esa investigación diría, de que casi son unos especialistas en buscar asistencia social y vivir de ello y negarse a trabajar por el mero hecho de ser musulmán y estar en Europa. Así que lo sentimos mucho, yo no lo siento mucho, vaya, pero que ojo, porque en definitiva estos bulos siempre tienen el objetivo es el mismo, es crear pues la xenofobia en grupos, en este caso de musulmanes o creyentes del Islam, que no tienen una cosa nada que ver con la otra, por cierto. Claro. Y lo único que crea es esa opinión en contra pues de un grupo de personas que muchos de nosotros convivimos con ellos y que trabajan pues igual que nosotros. Y el que no trabaja pues está en el paro en situaciones bastante dantescas, exactamente, como desgraciadamente pues muchos españoles y españolas, ¿no? Así que sí. Es lo que hay. Pues es momento de irnos a ver qué es lo que han dicho los políticos. Se nota que hay un poquito más de movimiento, no en exceso, por los políticos que traemos, pero tampoco es que se hayan matado mucho. El fact-checking de hoy es, bueno, resumido, porque me he dejado varios para la semana que viene. Ya, pero es que la semana que viene verás que no te va a caber todo, porque se van a poner ahí ya a full. Porque además ahora ya están con los presupuestos, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Y esto va a ser, bueno, en fin, una monada, ¿eh? Una monada. Vámonos. Pero bueno, es lo que hay. Para empezar, por el presidente del PP, Pablo Casado. Vamos a empezar con Pablo Iglesias, el presidente del Partido Popular. No, Pablo Casado. ¿Qué he dicho yo? Iglesias. Pablo Iglesias.
No, Ay, señor. Pablo Casado. Ya le llegará a Pablo Iglesias, pero ahora a Pablo Casado le toca ahora. Porque ha calificado como una ofensa el dato de desempleo en nuestro país durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados la semana pasada, en concreto en una rueda de prensa, donde el líder de los populares pues daba respuesta a que ese mismo día había realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las nuevas medidas de gestionar la pandemia del coronavirus. Entonces, claro, Casado criticó la ausencia absoluta de liderazgo y ha destacado que ahí vamos, que hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. ¿Qué hemos dicho muchas veces? Que cuando se habla de datos numéricos, pues yo creo que a todos digo, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Los tendrá contados? Bueno, pues en este caso Neutral se puso en contacto con Víctor Canalda, que es abogado y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, para que explicara un poco de dónde podía salir este dato de los 7 millones de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. Claro, Víctor Canalda lo primero que hace es, vamos a ver, porque los datos no coinciden. ¿Por qué? Porque en este momento en nuestro país hay 3.773.034 personas desempleadas inscritas, según los datos del mes de julio, que se hicieron públicos el 4 de agosto, o sea, ahí al lado, por el Servicio Público de Empleo, ¿no? Por otra parte, digo, bueno, no coincide por ahí, que a mí ya me parece bastante, con que hubiera dicho que hay 7.773.000 personas que están en el paro y quieren trabajar, pero bueno, vamos a ver si a lo mejor, por el tema de los ERTES, las personas que siguen en ERTE en la actualidad y que en este momento están a fecha del 31 de julio, era de 1.018.000. Es verdad que luego, a finales de agosto, bajó la cantidad en 959.000 personas en ERTE. Bueno, si vamos sumando, nos vamos acercando a los 4.600.000. Es verdad que, de paso, el 27 de agosto, en una nueva revisión por parte de la ministra de Trabajo, pues se decía que ya esos ERTEs habían bajado a 700.000 personas en ERTE. Vamos a otro dato. Sabéis que también, según la EPA, hay un número de personas inactivas, y en este caso hay 1.628.000 personas. Claro, en el caso de lo que ha dicho Casado, que pudiera incluir a todas estas personas en la misma categoría, que sería incorrecto porque no tiene que ver personas inactivas que personas en paro activas en búsqueda de empleo, que todos los que hemos pasado por el empleo y el desempleo sabemos que es muy diferente, pero bueno, aún así, si sumáramos todo eso, la suma sería de 6.600.000. Tampoco coincide con la cifra que da Pablo Casado. Aún así, Neutral se puso en contacto con el gabinete de comunicación del Partido Popular, no ha tenido respuesta para que ellos nos pudieran explicar de dónde sacaban esos datos y, por tanto, para no ser muy malos para empezar el curso político, vamos a decir que en este caso las declaraciones de Pablo Casado son engañosas. Pero es que ni sumando, de todas maneras, ni sumando casi la población de España, da. Ya te digo, entonces como ahí se le ha ido un poco la calculadora y bueno, vamos a dejarlo en engañoso, porque él, me imagino que lo que quería era poner en valor pues las personas que desgraciadamente han perdido su empleo o que este verano, por ejemplo, no han podido ser contratadas por las circunstancias que estamos viviendo. Pero la próxima vez que sume un poquito mejor, porque las cosas no son así. Las matemáticas y los políticos, las matemáticas y los políticos no se llevan bien. Muy mal, fatal. Lo único que saben hacer es sumar votos, eso de sumar votos, pero claro, luego se animan y ya suman todo, ya no puede ser. Ya. Bueno, nos vamos hasta Cataluña. Pues sí, nos vamos con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que
él, de alguna manera, pues cuando ha intentado llegar a acuerdos, en concreto para la conciliación familiar, que fue antes de verano, bueno, pues que al final denunció que había sido rechazada, hizo las siguientes declaraciones. Que la gente no tenga que elegir entre sus hijos y su trabajo, y más ahora, entre el contagio y el abandono, y más ahora. ¿Sabe la ansiedad que provoca en centenares de miles de personas que hoy no saben dónde dejar a sus hijos e hijas? Ayudémosles. No es humanidad. Y nos dijeron que no. Por cierto, la misma semana que el gobierno, ahí está, el gobierno, denunciaba Rufián, se va a gastar 2.100 millones de euros en tanques. Mucho dinero, es mucho dinero, ¿eh? Bueno, pues hay que investigar, y en este caso Neutral fue a ver qué significaba eso. Entonces, ese presupuesto de 2.100 millones de euros, de dónde eran y, bueno, en este caso fueron al Ministerio de Defensa, y donde pudieron comprobar efectivamente que había firmado el compromiso que avala la constitución de la sociedad para el desarrollo de un proyecto que se va a desembolsar finalmente con un presupuesto de 2.100 millones de euros, pero eso sí, está previsto que se pague a lo largo de los próximos 10 años, en varias fases, hasta el 2030. El proyecto no nace, evidentemente, de la pandemia ni de este año, sino que surgió en 2007 tras un ataque. A lo mejor, yo creo que algunos se acordarán que hubo un ataque sufrido por tropas españolas en Líbano, y se aprobó en 2018 con el gobierno de Mariano Rajoy. Y el contrato se anunció después, ya en julio de 2019, que ya estaba en funciones el gobierno de Pedro Sánchez. Evidentemente era ya un compromiso aprobado que había que desarrollarlo, porque como todo en esta vida, si tú te comprometes y luego no te tiras para atrás, pues ya sabes que al final igual te sale la indemnización, te sale igual más caro. En este caso, lo que sí que también hay que decir que gastar el gobierno actual no se va a gastar 2.100 millones de euros en plena emergencia sanitaria, sino que es un plan de gasto que se desarrollará hasta 2030. Y eso sí, en eso tenía razón Rufián, que son 2.100 millones de euros en tanques. Así que, en este caso, también le vamos a poner a Rufián que sus declaraciones son engañosas, porque estaba comparando una solicitud de gasto para ayudas a la conciliación familiar y compararlo con el gasto militar, pues en este caso no se podía quitar de un sitio para poner en otro. Entonces, a Gabriel Rufián creo que nos ha intentado engañar un poquito. Un poquito, vienen engañosos hoy. Pues nos vamos a Vox. Sí. A ver qué dicen los de Vox. Pues fue en una entrevista en Radio Nacional de España, donde nuevamente se le preguntó, están muy esto con la situación política en Galicia, pero si aquí ya han pasado las elecciones, pero bueno. Y entre las cosas que dijo Iván Espinosa de los Montero fue afirmar que en la Comunidad Gallega uno no se puede dirigir a la administración en ningún otro idioma que no sea el gallego. Pues aquí hay que decirle varias cosas. Esta afirmación evidentemente no se corresponde con la realidad, ya que en concreto el uso del idioma en las administraciones está regulada por 3 normas, como me imagino que en casi todas las comunidades autónomas con lengua propia. Está en la Constitución española, que nos es común a todos. En Galicia, además, está recogida en la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Galicia. Y además tenemos una ley desde 1983 de normalización lingüística. En cualquiera de ellas se especifica que la lengua propia de Galicia, que es el gallego, pero que es cooficial con el español y con el castellano. Por tanto, el castellano y el gallego son idiomas oficiales en esta comunidad autónoma, como me imagino que en el resto, Y también la ley de normalización lingüística, que tiene unos cuantos años, que es de 1983, ya especifica el gallego como la lengua oficial en instituciones, administraciones y entidades públicas, pero, ojo,
equivalente al castellano como lengua oficial del Estado. Evidentemente, en la administración se puede utilizar los dos idiomas. Lo que dice la afirmación de Espinosa de los Monteros, a pesar de que Neutral en este caso se puso en contacto, no, en este caso es maldita.es, se puso en contacto para saber desde su gabinete de comunicación si tenía pruebas, no respondieron, pero por si acaso, de alguna manera también han intentado pues, saber si hay denuncias sobre discriminación lingüística en esta comunidad autónoma, y nos hemos encontrado que la plataforma de la Mesa por la Normalización Lingüística, que publicó en 2019 los datos de 2018, sí que registró 303 quejas por discriminación y vulneración de los derechos lingüísticos, pero en concreto en contra de la lengua gallega, de que el 46% tenía que ver con la administración pública en cuanto a que no se le dejaba al ciudadano expresarse en gallego o hacer la solicitud en lengua gallega. También la asociación Hablamos Español, que también tiene su representación en Galicia, pues también han hecho una serie de denuncias donde dicen más o menos lo que quiere dar a entender Espinosa de los Monteros, que los derechos de los castellanoparlantes pues no se respeta en las administraciones públicas ni en la educación o en campañas informativas. Aún así, ellos, Hablamos Español, no da ningún dato específico de denuncias, cosa que, por ejemplo, la Mesa por la Normalización Lingüística sí que hace un estudio todos los años sobre esas quejas de discriminación y vulneración de los derechos lingüísticos. Así que aquí lo sentimos mucho, pero a Espinosa de los Monteros le vamos a poner un falso porque no, ni ellos dan tampoco datos para poder refrendar esa afirmación, ni tampoco, pues a lo mejor otras entidades cercanas a lo mejor con la ideología de Vox, como Hablamos Español, que pueda, pues de alguna manera dar, ¿no? Dar algún ejemplo de situaciones como las que intenta, que es el total. Parece que aquí no solamente se habla gallego y yo puedo dar fe que no es así, también, pero bueno. Yo creo que es una de las guerras más estúpidas que hay en el país referente a qué idioma habla cada uno, de verdad. Pero bueno, vamos con el precio. Totalmente, porque además yo creo desde bien jovencita, yo he vivido en Valencia muchísimos años, he nacido allí, y ya me parecía muy torpe ciertas maneras de funcionar, y veo que no lo superamos, no... parece que siempre tiene que haber algo que remueva todo eso, cuando en definitiva lo tendremos que tomar como parte de nuestra cultura y un respeto absoluto hacia todo, porque en definitiva todo nos ayuda, todo nos enriquece, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno. El precio. Bueno, ahora que, como te comentaba antes, ahora que ha empezado el curso político, vamos a retomar alguna declaración pendiente. Y con Pedro Sánchez teníamos una pendiente, porque el presidente del gobierno, que además esta semana estaba, pues hombre, como muy dialogante, pidiendo la posibilidad de a ver si se renueva ya de una vez el Consejo General del Poder Judicial, además a ver si se llega a acuerdos de presupuesto. Bueno, pues Pedro Sánchez se le preguntó hace un mes si preveía o si sería partidario de cambiar la manera en la que se elige al fiscal general del Estado o el plazo de su mandato. Y Sánchez respondió que el estatuto de la Fiscalía fue renovado hace 2 años. No estamos hablando de algo decimonónico, sino que ha tenido reformas y la última ha sido muy reciente. Claro, una afirmación así, pues al final dice, ¿será verdad? Bueno, pues para comprobar si era cierto lo que decía el presidente del gobierno, pues en este caso Neutral fue al propio estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, donde se recoge cada modificación desde su creación, tal como se indica normalmente desde el propio Ministerio de Justicia. Y allí podemos ver que la última modificación fue en 2010,
y no hace 2 años, como indicó Pedro Sánchez. Además, en esa modificación se sustituyó la disposición adicional primera por otra nueva en la que se recoge cómo se adquiere y pierde la condición de miembro de la carrera fiscal en general, cómo se sustituye a estos miembros y qué régimen jurídico tienen los fiscales sustitutos. Es decir, nada que ver con la solicitud de información que le pedía, en este caso, los periodistas y de lo que él quiso, en definitiva, quiso hacer en su interpelación, ¿no? en esa respuesta. Con lo cual, la afirmación que hizo el presidente es falsa, ya que ni el Estatuto de la Fiscalía se modificó hace 2 años, ni la última vez que esto pasó, en 2010, que ya han pasado unos cuantos años, se tocó nada relacionado con la manera de elegir el fiscal general del Estado, que sabéis que es un tema que también está ahí candente por lo que significa que depende del gobierno, etcétera, etcétera. Así que lo sentimos por Pedro Sánchez, pero lo que dijo no es verdad. Bueno, pues ahora hemos llegado ya casi al final del programa. Nos queda el último contenido que tenemos. ¿Le doy al play o quieres...? Sí. ¿Le doy? Bueno, claro que sí, porque además tiene, yo creo que os va a gustar mucho, porque deja un buen sabor de boca. A ver. Perfecto, pues vamos a darle.
historia. Siempre hay que luchar por los sueños, por lo que queremos, por nuestros deseos. Siempre. Aunque no salga a la primera, bueno, a lo mejor saldrá a la tercera. Sí, pero bueno. Muchas gracias, Sara. Una noche más. Aquí, Lorenzo. Ha llegado el momento de despedirse, así que nos veremos la semana que viene, si nada lo impide. Y a cuidarse Exacto. mucho, porque hasta las personas que más se cuidan pueden coger el coronavirus, así que hay que cuidarse mucho. Hay que tener siempre en mente que el virus sigue circulando. Sigue. Sí. No está por un sitio y por otro, no. Sigue circulando. Y con que una persona esté contaminada, pues desgraciadamente se lo puede llevar a otros sitios, a otros lugares. Y la verdad, yo creo que si todos cuando salimos de casa sabemos que está ahí, yo creo que lo vamos a llevar con mucha más responsabilidad. No es miedo, ¿eh? No es miedo, es precaución. No, es precaución. Pues muchas gracias, Sara. Un placer haber compartido esta horita contigo. Y igualmente, nos vemos Lorenzo, la semana que viene. a todos. Feliz semana a todos. Feliz semana. Besiños.